Hola a todos, bienvenidos a nuestra ya tercera versión de nuestro ciclo de charlas Mujeres en Ciencias Cognitivas. Hoy día tenemos a una invitada muy especial, la doctora Luis Jupil. Hoy día Luis nos va a hablar de cómo se estudia actualmente el aprendizaje de nuevas palabras en los bebés. Y esto haciéndolo desde una perspectiva de observación de la conducta y mediciones del funcionamiento cerebral. Y va a compartir los resultados de sus nuevas investigaciones, de sus nuevos estudios, de cómo los niños van aprendiendo el lenguaje, van aprendiendo nuevas palabras a partir de la interacción con sus cuidadores. La doctora Luis Rupil es doctora en Ciencias Cognitivas de la, no lo puedo decir en francés, pero École Normale Supérieure de París, en Francia, y actualmente está terminando un postdoctorado en la Universidad de East London, y acaba de ganar, puedo decirlo, ¿no? Acaba de ganar un premio para ser investigadora para el gobierno francés, que es un cargo muy codiciado y muy difícil de obtener. Así que es un lujo que tener a Luis hoy día con nosotros para que nos cuente los resultados de sus nuevas investigaciones. Así que bienvenida, Luis. Cuando quieras puedes empezar. Hi everyone, thanks Fernanda Hola a todos, muchas gracias Fernanda por esa agradable presentación y por la invitación. ¿Pueden ver bien mi pantalla? ¿Puede alguien avisarme? Bien, perfecto. Hoy voy a presentar el trabajo que he estado realizando alrededor de la pregunta ¿cómo los bebés aprenden el idioma? Y habrán algunas partes donde estaré hablando de investigaciones anteriores. Y la última parte de mi charla va a ser acerca de los métodos, porque estaba esperando presentar data, pero como ustedes ya saben, la recolección de data ha sido muy compleja por la pandemia, así que desafortunadamente, por más que me gustaría ser minuciosa, en la segunda parte de la charla voy a estar hablando de métodos novedosos que se han desarrollado en el estudio del aprendizaje del lenguaje en bebés. Mi pregunta de investigación, mi investigación en general, se interesa acerca de la pregunta de cómo aprenden los bebés y cómo aprenden cómo hablar, pero no necesariamente cómo aprenden nuevas palabras, sino que cómo aprenden cosas en generales de otras personas. Y aquí no hay mucha información en cómo perciben el ambiente social, cómo perciben sus informantes y el discurso y el ambiente discursivo y cómo utilizan este ambiente para aprender. Pero sí sabemos menos acerca de cómo los bebés actúan como agentes participativos en las interacciones, si tienen niños en casa o si están familiarizados con madres y bebés interactuando. Las madres muestran muchas respuestas a la interacción con sus bebés, así que es una imagen incompleta cuando hablamos del bebé percibiendo cosas que provienen del adulto. No es una relación unidireccional, es una relación bidireccional, donde los infantes no solo están percibiendo lo que están pasando, sino que también son actores. Pueden, por ejemplo, reaccionar a algo que sus padres dijeron o reaccionar frente a algo novedoso en su ambiente. Y esto forma los discursos que entregan los padres. Y para intentar entender cómo los bebés participan en su propio aprendizaje, y esto es algo que sabemos aún menos, pero hay investigaciones interesantes que se han estado realizando por mucho tiempo, así que tenemos información acerca de esto. Particularmente lo que sabemos acerca de los estudios longitudinales, los bebés son designados y producen más vocalizaciones focalizadas mirando a los padres.
y los bebés producen más de estas comunicaciones a más temprana edad y un vocabulario meses más tarde. And more recently, other studies have in the lab have shown that when babies receive new information Y cuando after los bebés reciben nueva información después de conocer este objeto novedoso, esto puede ser porque cuando estamos comunicando están más motivados para aprender y, por ejemplo, aprenden una nueva etiqueta para un objeto de mejor forma, por ejemplo, cuando están experimentando o cuando hay una nueva etiqueta para otro objeto. Ahí se presenta un comportamiento comunicativo. Algo interesante de mi investigación es por qué los niños hacen preguntas en primer lugar. Por ejemplo, cuando vocalizan acerca de un nuevo objeto y por un par de años es que los bebés producen comunicación porque están intentando identificar cuando hay un objeto que no han observado antes y lo identifican, por ejemplo, cuando no saben lo que es. La pregunta es, ¿nuestro país puede ver este sistema epistémico de las preguntas que se hacen? ¿Hay algún impulsor de adquisición de idioma? Entonces, la primera pregunta que yo trato de abordar para poder responder esta pregunta más general tiene que ver con los niños más jóvenes, más chicos, cuando ellos preguntan, cuando piden ayuda, cuando no saben. Ellos ahí van desarrollando un comportamiento comunicativo. Entonces, para poder testear esta idea, lo que hice fue estudiar. Estábamos invitando a bebés para que fueran parte de un estudio. One or two boxes, so either on the box on the left or the box on the right. And then the experimenter was drawing Un juego en el cual les explicábamos. When the curtain was closed for a longer period, it was harder, and babies were maybe more uncertain about the toy location. And crucially, what we did in this study is that we looked at whether babies would be more likely to ask their caregiver for help when they had forgotten. Los bebés intentan comprometerse y entrar en una interacción con el adulto. Por ejemplo, en este grupo de bebés estaba haciendo estas tareas de forma independiente, así que solo podían entender una instrucción y después otro grupo de bebés que apuntaban en qué lugar estaba el juguete o podían pedirle ayuda a su cuidador mirándolo y observamos que el cuidador siempre sabía dónde estaba el juguete, así que les iba a mostrar dónde estaba el juguete. La idea de esto fue que si es que el bebé estaba seguro o si es que el bebé estaba inseguro o si es que ayudaban o pedían apuntar para evitar cometer errores. Y esto es exactamente lo que encontramos en este estudio. Aquí vemos el porcentaje de respuestas que el bebé hacía con la caja correcta o incorrecta, correcta a la izquierda, incorrecta a la derecha, y se observó un grupo que también pidió ayuda y estos cometieron menos errores al pedir ayuda, porque en vez de apuntar, estaban pidiendo ayuda. Esto sugiere que estaban evitando cometer errores pidiendo ayuda cuando sabían. La siguiente pregunta que preguntamos en este estudio es si es que pudimos
ver si es que los niños pudieron entender cuando procesaron el lenguaje. Los niños ya se sentían más seguros acerca de sus decisiones. Para hacer esta pregunta hicimos un estudio en el cual tuvimos niños mayores, 2 años, 2 años y medio, que aprendieron palabras nuevas de forma novedosa. Esto fue una señora que nombraba objetos en una forma no convencional. Por ejemplo, para los bebés hablantes nativos del inglés, este se llamaba, por ejemplo, esto es una pelota, y también se veía en otra condición de una forma no tradicional. Por ejemplo, esto es un perro, mientras jugando con la pelota. Y esto creaba condiciones que el bebé potencialmente podría sentirse inseguro con respecto a lo que está diciendo, si es que es incorrecto, o quizás está hablando otro idioma. En todo caso, los infantes están identificando cuáles son las pelotas, han visto muchas pelotas, los adultos han nombrado las pelotas, así que ven un orador que quizás se siente inseguro acerca de lo que está diciendo el adulto. Y lo que estaba haciendo aquí la persona es enseñarle nuevas palabras a los bebés, por ejemplo, animales nuevos. Esto es un danu, el orador diría, esto es un danu. Y de esta forma podíamos medir cuánto pueden retener los bebés estas palabras nuevas, cuánto el orador era confiable o no confiable. Y para hacer esto, utilizamos el paradigma de contención visual para ver dónde el bebé estaba mirando a todo momento. Y lo que hace es que el bebé está viendo, en primer lugar, esta interfaz, la imagen de un perro o la imagen de un plátano. Y el orador en la misma voz diría, ¿viste el perro? Y podemos medir si es que el bebé mira más al perro que a la banana, que al plátano. E hicimos esto incluso cuando sabíamos que el bebé ya sabía al estar expuesto a estas palabras, porque los padres dijeron que pensaron que el bebé sabía estas palabras, el niño sabía estas palabras. Pero también hicimos esto con las palabras nuevas para el Danu y otras palabras para que los bebés aprendieran palabras nuevas. Y al medir dónde miraban los bebés en estas interfaces, podemos medir si es que han aprendido los objetos nuevos o si es que están entendiendo lo que está diciendo el orador. Si es que dice perro, ¿viste el perro? Pero lo que hicimos después en la segunda fase fue que el ítem ahora estaban escondidos y el orador decía, ¿viste al perro? Y ahí podíamos ver si es que el bebé podía anticipar que el perro iba a reaparecer versus la primera presentación. Y esto alude a si es que el bebé entiende lo que está diciendo el orador. Si es que van más hacia la ubicación donde se presentaba el perro anteriormente. Y más importante, esto nos indica qué tan persistente es la decisión de mirar hacia el lado izquierdo aquí. Cuánto persisten en esas opciones. Si es que imaginan que el perrito va a aparecer o en el lugar incorrecto donde estaba la banana, el plátano. Lo que encontramos para objetos conocidos como plátano y perro es que los bebés efectivamente miran más hacia el lugar del objetivo, incluso en la condición que el orador era confiable y no confiable, ya sea confiable o no confiable, no cambia su interpretación o si es que van a mirar hacia el perro cuando escuchen la pregunta ¿viste el perrito? Pero crucialmente lo que encontramos es que persisten de forma diferente en sus alternativas en las dos condiciones. En la condición confiable, después de decidir
de mirar a la ubicación correcta, persisten más en esa opción y que en la ubicación incorrecta, así que pudieron indicar que estaban en el lugar correcto o incorrecto y poder evaluar la conciencia de su decisión cuando el orador era menos confiable. No pudieron hacer esta distinción, así que persistieron en la misma cantidad de tiempo si es que fuera su opción correcta o incorrecta, lo que nos muestra que estaban confundidos si es que el orador mencionó cuando el orador es poco confiable. Y esto hace que cuestionen el significado de la palabra, pero nunca vacilan en su interpretación. Lo que encontramos también en estas pruebas novedosas fue que, por ejemplo, con la palabra Danu, que la profesora tomó el bebé en el video, encontramos que los bebés miraban más hacia el lado correcto, donde se presentaba el Modi, donde sí vieron el Modi, el animal que habían visto antes. Así que reconocían la referencia de las palabras tanto en la conexión confiable y no tan confiable, independiente de las condiciones. Y crucialmente lo que encontramos aquí en persistencia, cuánto los bebés persistían en su opción, es que aquí no diferenciaban entre lo correcto y lo incorrecto, y no habían diferencias en las condiciones confiable o no confiable. Esto nuevamente sugiere que los niños muestran mucha seguridad y esto depende del conocimiento consolidado que se logra a exposición a las palabras, pero también depende de quién está hablando y si es que esta persona es confiable o no confiable. Estos estudios sugieren que los niños pueden evaluar qué tan seguros pueden estar al comprender. Y lo que me gustaría hacer ahora es que responder la pregunta si es que los niños piden información cuando no se sienten seguros. Y tengo planificado repetir este estudio combinándolo con el segundo estudio que mostré, en el que le enseñamos a los niños nuevas palabras para los objetos. Esto es para el futuro. Y ahora me gustaría hablarles de otro proyecto que estoy realizando actualmente como parte de mi postdoctorado en la Universidad de East London, en el que me interesa esta vez la coordinación entre los padres y los niños. Como dije, sabemos mucho acerca de cómo los bebés perciben el lenguaje y su ambiente lingüístico y las personas que informan estas palabras y cómo utilizan esta información que viene de sus cuidadores para adquirir el lenguaje. Y como dije anteriormente, sabemos un poquito más acerca de cómo los bebés participan activamente en su propio aprendizaje del lenguaje. Algo que sabemos menos es cómo los padres se coordinan en la transmisión del lenguaje, cómo ambos participan activamente y se coordinan con los niños para que aprendan su propio lenguaje. Estudiar estas preguntas es complicado porque requiere moverse desde el individuo como unidad de análisis a que en vez de considerar a uno de los socios, vamos a considerarlos a los dos al mismo tiempo y cómo piden instrucciones respecto al otro. Y esto es bastante desafiante porque esto es bastante difícil de estudiar. Y esto es lo que estoy intentando hacer ahora en este estudio. Principalmente voy a revisar el método porque creo que el método es bastante interesante en sí mismo, porque es bastante novedoso. Y lo encuentro interesante, aunque no hayan resultados todavía. La pregunta que estamos intentando abordar aquí es cómo la coordinación puede apoyar al infante aprendiendo un lenguaje, un idioma, y cómo la atención y la coordinación puede apoyar la instrucción lingüística en una forma
creo que esta transmisión, esta coordinación puede ser una de las formas en las cuales los infantes pueden recurrir a referencias verbales. Este es un problema clásico que los aprendices enfrentan cuando tienen que aprender un nuevo idioma, que es su idioma nativo, o palabras nuevas. Y si escuchan otras palabras, tienen que encontrar cuál es la referencia, dónde puede estar esta referencia, y se puede ver agrupado. Y hay muchas referencias potenciales que pueden corresponder a estas palabras. Entonces hay que seleccionar una referencia posible dentro de los múltiples objetos. Si es que tienen alguna idea de a dónde se refieren estos objetos. Esto se puede hacer de una forma como aprenden los niños. Después de interactuar con los objetos en sí mismos, se selecciona en una escena, por ejemplo, un auto de juguete, y si es que sus padres son sensibles a esto y entregan información acerca de estos objetos, esto es una forma de coordinación en los cuales los infantes seleccionan objetos específicos y los padres entregan más información. Y esta forma de coordinación tiene el potencial de responder dónde están las referencias y cómo aprenden los bebés nuevas palabras. Lo que estoy tratando de hacer entonces es medir la coordinación atencional, es decir, cómo los padres y los bebés están tratando de relacionar esta forma de coordinación para la capacidad de los bebés para aprender una nueva palabra que no habían visto antes. Y me olvidé decir que también estamos interesados en medir la coordinación atencional a nivel de comportamiento y también en otros niveles, porque es bien difícil medir la atención al nivel conductual, porque esto lo podemos usar como un proxy. Entonces, si yo estoy viendo algo, estoy poniendo atención solo a eso. Es un buen proxy también, porque estamos mirando una cosa y su mente a veces está pensando en otra cosa. Entonces, no porque usted esté mirando algo, le está poniendo atención a eso. Entonces, su atención podría estar en otro lugar. Sabemos muchas veces que nosotros estamos mirando algo aparentemente con atención, pero estamos poniendo atención en otra cosa, estamos muchas veces pensando en otra cosa. Y los bebés tienen esa inercia atencional. Entonces ellos miran un objeto, pero no significa que estén poniendo atención. Antes de mover los ojos, también ocurre un fenómeno de inercia atencional, y especialmente en los bebés. Por lo tanto, es bien interesante utilizar otras medidas para tratar de encontrar otras medidas también de atención. Y estas podrían ser medir señales electrónicas en el cerebro, eléctricas en el cerebro, como para poder ver qué está pasando con una electroencefalografía, porque hay marcadores de atención que nos podrían dar más pistas para este método. Especialmente nosotros vemos que hay un aumento en la conexión que se produce en el lóbulo prefrontal. Eso pasa en adultos y también en bebés. Eso podría ser una buena forma de medir la atención en los bebés y también en los adultos. Entonces, lo que estamos haciendo acá en estos estudios es que estamos midiendo con el electroencefalogramas a los bebés y a sus mamás. Están jugando con juguetes nuevos. Podemos ver lo que pasa acá con ellos. Y estamos seleccionando a la mamá y a este niño. Ellos dicen que no han visto este juguete antes. Entonces, antes de que vengan al laboratorio, yo les doy una encuesta a los papás con muchas palabras y les pido a los papás decir qué palabras creen ellos que sus hijos conocen y cuáles no conocen todavía. Por ejemplo, una palabra que nunca habían visto en su vida. Esto, por supuesto, que es bien interesante lo que pasa. Este niño nunca ha visto un ancla, por ejemplo, y nunca había escuchado la palabra ancla tampoco. Por otra parte, él ya había escuchado gato y la mamá pensaba que ya sabía lo que significaba gato.
y también perro. Entonces seleccioné elementos que sabía y que no sabía, y otros que ella sí sabía, que la mamá había dicho que sí sabía, como perro y gato. Y lo que los padres y los bebés hacían era que jugaban con los objetos, simplemente empezaban a interactuar con ellos de una forma bien natural, y los padres se les pedía que trataran de comportarse de la forma más normal posible. Porque claro, esta es una situación bien rara, porque tienen todos estos cables en la cabeza para poder registrar su actividad cerebral. Hay videos acá, hay cámaras de video, perdón, y también están siendo grabados, entonces grabamos lo que dicen. Por supuesto que ellos pueden ver y observar, no es totalmente natural porque tienen toda esta intervención, pero esta es la única forma en que podemos medir lo que está pasando en su actividad cerebral cuando están mirando los objetos. Por lo tanto, esto es lo mejor que podemos hacer como para poder llegar a un escenario bien natural en cuanto a cómo se aprenden las palabras durante la interacción con los padres en una vida cotidiana. Quiero hablar rápidamente acerca de lo que utilizamos. Tenemos este sistema Biosemi, que consiste en electrodos activos que nos permiten medir el electroencefalograma en una sala sin utilizar muchas cosas más, y sincronizamos estas grabaciones, las grabamos en los mismos amplificadores para que podamos registrar así el electroencefalograma de la madre y de su hijo o su hija en el mismo momento. Y lo que podemos hacer es enviar también algunas imágenes al video, y como lo hacemos acá es que tenemos LEDs, tenemos cámaras LEDs aquí que se encienden cuando mandamos algunas señales. Entonces podemos mandar algunas señales al mismo tiempo. Así el LED nos ayuda a reconstruir y a sincronizar el, la, el registro, la grabación. Acá vemos lo que está diciendo la madre también, y vemos también si el bebé se está riendo, si está balbuceando, etcétera, con el micrófono puesto acá. Y eso nos va a permitir sincronizar los audios, los registros de audio. Entonces esto nos permite medir qué están haciendo los padres y los bebés en todo momento de la interacción, y también en el electroencefalograma con los diferentes objetos. Y después lo que hacemos es que una vez que han jugado con los objetos, también medimos el aprendizaje. Entonces lo que hacemos es ver un proceso de lectura del libro, y ellos lo ponen en la mesa. En el libro hay imágenes de dos palabras, el gusano y el ancla, y le dice a la mamá: mira, ¿ves esto? ¿Puedes encontrar el ancla? ¿Dónde está el ancla? ¿La ves? ¿Ves el ancla? Y entonces su hijo o hija escucha la información, escucha lo que está pasando cuando la madre le pregunta. Y esto nos permite medir si es que el bebé ha reconocido las palabras que la mamá le está diciendo. Podemos ver a qué lado está mirando más, si es que está mirando realmente dónde está el ancla o al otro lado donde no está. Y eso es lo que nos permite medir cómo está aprendiendo. Entonces, con estos datos lo que podemos hacer es medir la coordinación. Y acá podemos hacer un electroencefalograma. Por ejemplo, acá tenemos a los lactantes, los medimos en la parte prefrontal principalmente. Ahí tenemos a las madres y a sus hijos, y podemos medir esto en los lactantes y también en los padres. También podemos medir poder alfa, porque hay una desincronización alfa que también ha sido asociada con la atención en los padres y en sus hijos. Y después podemos también extraer de dónde están mirando los niños y a dónde están mirando las madres también, en todo momento durante la interacción.
De esa manera vamos a poder tener este tipo de gráfico donde podemos ver dónde estaba mirando el niño en cada parte, si estaba mirando el objeto o no, de acuerdo a lo que le decía la mamá acá, si es que estaba mirando a otra parte, a otro lugar. Y también podemos hacer esto con los padres. Entonces eso nos permite medir la coordinación y también ver el nivel de comportamiento. Acá podemos ver si los padres están mirando en otro lugar o si están mirando al objeto. Acá ambos están mirando los objetos y están poniendo atención. Entonces podemos identificar dónde los padres y los hijos también tenían más coordinación y a dónde estaban poniendo más atención en cada momento. Esto tiene que ver con las medidas y con las barreras. Acá podemos medir las relaciones de coordinación para cada objeto, para cada par de objetos. Entonces, para medir el aprendizaje, lo que podemos hacer es medir similarmente al estudio que les mostré inicialmente con los informantes. Podemos ver el momento en que el bebé mira el objeto antes de que el padre o la madre mencione el objeto y después. Acá podemos darnos cuenta de que esto mira más al lado cuando el objeto venía después de que los padres mencionaban el objeto. Y eso sugiere que reconocen el objeto. Esto está dividido para objetos familiarizados, que están familiarizados con los que el bebé está familiarizado, los que son nuevos. Parece que este bebé había aprendido los objetos nuevos porque miró más a los objetos objetivos, entonces estaban más familiarizados. Parece que este bebé había aprendido ya los objetos. Entonces esto se va a relacionar en cada objeto y vamos a ver cuán coordinados están los padres con los objetos, los niños con los objetos. Acá lo que podemos hacer es que podemos medir cuando los padres nombran el objeto durante la interacción. Los padres nombran los objetos en momentos específicos de la interacción. Entonces, esto de nuevo es un ejemplo para solo un bebé. Y lo que nos vemos acá es la proporción de miradas de los lactantes que los padres estaban nombrando. Entonces el bebé estaba interactuando con el objeto, es decir, interactuar significa mirar al objeto o tocar el objeto o tratar de alcanzar el objeto cuando está mirando al padre o cuando está mirando algo más. Aquí los padres estaban mirando hacia los padres en rojo, en verde el niño estaba mirando a otra parte y en gris el bebé estaba mirando a otro objeto. Y esto tiene que ver con el momento en que la madre nombra el objeto. En este lugar se nombra el objeto cuando el bebé está interactuando con el objeto, tocándolo, mirándolo, alcanzándolo. Entonces acá están tratando de nombrar el objeto más mientras se está mirando el objeto. Y acá también tiene que ver con nombrar el objeto después de que el bebé lo había mirado. Entonces, una respuesta al bebé cuando mira y se involucra mirando. Podemos ver entonces que hay un aumento de miradas hacia los padres antes de que el padre o la madre mencione el objeto. Esto tiene, ahí vemos la diferencia cuando el bebé mira el objeto cuando mira a otra parte. Y en contraste, estos padres casi nunca me nombran el objeto cuando el bebé mira para otra parte y tampoco nombran el objeto cuando el bebé estaba mirando a otro objeto. Entonces, esto es solo un ejemplo de un padre o una madre y un bebé. Y por supuesto también podemos computar todo esto para cualquier par de objetos. Acá vamos a ver la precisión con la cual los padres nombran el objeto cuando los bebés miran hacia ese objeto comparado con cuando miran a otra parte. Y esto realmente tiene un impacto con lo que el bebé va a hacer para poder aprender este nuevo objeto, este nuevo nombre de objeto.
Y bueno, esto es todo lo que tenía, porque como les decía, no tengo muchos datos, así que en realidad no puedo compartir tanto más con ustedes. Quizá podría volver en otro momento para poder contarles acerca de lo que pasó con este estudio. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Luis, por tu excelente e interesante presentación. Como pensando en que las mamás con depresión o con ansiedad tendrían diferentes formas de comunicarse con sus guaguas. Yes, that's a really good Sí, question. So, esa es una muy buena pregunta. No estamos midiendo el apego en este estudio. Creo que el estudio en sí mismo está muy cercano a cómo se pudiera medir el apego, así que sería un poco redundante. No estoy midiendo eso, así que creo que igual podría estar correlacionado a la información que estamos reuniendo. Pero no estamos haciendo esto de forma tradicional y clásica. Estamos juntando información acerca de la salud mental de las madres, específicamente porque ahora en la pandemia los padres están muy estresados y ansiosos y algunas mamás también están muy deprimidas. Entonces varía mucho esto en la muestra. Hay mamás que se encuentran muy ansiosas, así que lo estoy midiendo con escalas PHQ-9 y otras, así que puedo ver que hay una relación entre el estado mental de la mamá y cómo se coordina con su bebé. Pero no estoy tan segura de que habrá más variabilidad en la muestra porque siento que hasta el momento las mamás están muy estresadas. Así que vamos a ver qué pasa. Gabriel, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, hola Luis, ¿cómo estás? good. How are you? ¿Cómo estás tú? Bien, yo tengo una pregunta retomando lo que señala Manuel Montemurro en la sección de preguntas. Si en el fondo la coordinación de la diada, eso no natural o cuán naturalista, en el fondo cuán recreada experimentalmente o natural es. Y me tomo ese comentario para preguntarte lo siguiente. Si los procesos de coordinación o sincronía en esta metodología EEG, en el fondo consideran la posibilidad de que la coordinación esté desfasada, es decir, que no sea momento a momento, sino que sea en respuesta de uno de los participantes de la interacción. Estoy imaginando lo siguiente. Un niño se coordina con una madre o una madre se coordina con un niño en sincronía o en respuesta a los movimientos desfasados en el tiempo. Es decir, me coordino dado que la madre realizó un movimiento o una acción un segundo antes y eso hace que yo en el segundo después esté coordinado, como Fernanda Prieto lo ha explicado en algunas presentaciones, como una danza en el fondo. ¿Si has considerado esa noción o no en el tiempo y si eso puede tornar más naturalista o ecológico el contexto de investigación en EEG dual? Gracias. Yeah, so I mean about whether it's naturalistic, I mean, Con respecto a acerca si que es naturalista, lo estoy presentando como un estudio naturalista porque esto es mucho más naturalista que el gran porcentaje de los estudios, casi 90%, porque la mayoría de los estudios en desarrollo del lenguaje están basados en estos paradigmas que mostré anteriormente. Los bebés miran a la pantalla. Así que como se dijo, esto no es ecológico para nada. Ven dos objetos en la pantalla y que esto está muy lejano de la realidad y mi estudio está intentando ser más ecológico, pero como tú dijiste, no es ecológico porque los padres tienen muchos cables, se sienten observados, así que hay mucho efecto de la audiencia, así que no es perfecto, pero diría que
es un gran progreso versus lo que ya venimos conociendo hace tiempo. Queda progreso por hacer en este tipo de situaciones. Tan pronto como se mide algo, se puede considerar dentro de un sistema problemático. Todos los estudios que hemos hecho, me temo, sí, no es perfecto. Y en el segundo comentario, respecto al tiempo, sí, eso podría explicarlo con más detalle. Vemos a la coordinación de distintas formas. Por ejemplo, en la atención, cuando la mamá y el bebé están mirando la misma cosa al mismo tiempo. Y también hay una correlación entre el retraso de tiempo que hay. Por ejemplo, el bebé mira el objeto y después la mamá mira el objeto después. En este ejemplo que mostré, esto es exactamente lo que pasa. Con frecuencia este es el caso donde hay un retraso de tiempo y es muy real el efecto de que esta diada esté más coordinada, que sea como una danza o una conversación visual. Entonces, para responder a esto, estamos respondiendo a esto, estamos mirando tanto a las medidas de la correlación, en la medida de sincronización. Se podría decir que la medida de coordinación cuando la madre y el niño mira el objeto en todo momento, eso nos da una medida de cómo están mirando esto al mismo tiempo. Y después hay otras relaciones cruzadas que nos permite ver si es que hay una direccionalidad en la interacción. Y también utilizamos medidas que están basadas en los cruces, que nos permite ver si es que una de las personas interactuando, que está haciendo. Estas son cosas que estamos considerando y en mi estudio no profundicé mucho con respecto al tiempo. Y una de las opciones que estoy intentando examinar o una de las hipótesis que estoy intentando probar es la idea de que cuando los bebés predicen la atención de los papás, si es que muestran interés y la mamá hace un seguimiento, estas son instancias que son potencialmente geniales o muy, muy importantes para el aprendizaje. Cuando la atención está en el mismo objeto, cuando una mamá está mirando a esto y el bebé se une, quizás la atención del bebé estaba anteriormente en otro lugar, así que estoy especialmente interesada en la idea de cuando los bebés predicen la atención de sus papás, pueden aprender los objetos nuevos de mejor forma porque su atención ya está enfocada en el objeto cuando escuchan el nuevo nombre. Eso quizás responde a su pregunta. Gracias. Fernanda. Sí. Bueno, ya estamos casi en el tiempo. I think there's a question. Oh, sorry. What? No, I see some questions. Creo que hay algunas preguntas que quizás no tenemos tiempo, no sé. Quizás podemos tener un minuto más, una pregunta más. Si tú eliges una, ¿tú tienes acceso ahí? ¿Puedes ver alguna? Yeah, I just saw that there was two questions. So Sí. one question is Vi que hay dos preguntas. Una se trata de los agentes bilingües. Creo que es una muy buena pregunta. En este estudio, por ejemplo, como mostré al principio, si es que los nombres no convencionales, esto es muy diferente para las personas bilingües porque están acostumbradas a que las cosas tengan distintos nombres. Si es que hay una persona bilingüe, español, inglés, perro o dog, o en francés, si es que escucho otra palabra para perro, quizás no esté pensando que el hablante no es poco confiable, sino que está hablando en otro idioma. Así que eso afecta cómo aprenden los bilingües. Hay muchos estudios acerca de esto y en el último estudio que les mostré hay muchos bilingües, así que se puede ver las diferencias que pueden presentar en las personas, por ejemplo, monolingües inglés, pero hay muchos bilingües, inglés-español, inglés-italiano, francés-inglés, o dialectos indios, por ejemplo. Quizás hay algunas diferencias.
Y quizás también había una pregunta acerca de la mentalización. Y esto también es una pregunta interesante. También estamos observando esto. Uno de mis estudios está observando si es que los padres, se trata más de la madre, sí, pero también estamos viendo si es que la tendencia de las madres y su tendencia a observar a los niños, si esto se puede relacionar a los nombres de las cosas. Y eso también es algo que estamos observando en este último estudio. Ok, Fernanda, yo creo que en honor al tiempo vamos cerrando. ¿Qué Sí. te parece? Sí, me parece. Así que muchas gracias, Luis, por tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes por unirse al ciclo de Mujeres en Ciencias Cognitivas hoy día. Agradecemos a Luis por venir a mostrarnos todos sus resultados, Gracias. interesantes resultados. Y los dejamos invitados para el siguiente ciclo, que va a ser está por confirmar, pero está pensado para el 31 de mayo, donde vamos a tener una expositora que va a hablar sobre la influencia de la música en el desarrollo de los niños. Así que los dejamos de ya invitados y muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias, Luis.